Para empezar, tú interveniste, no interveniste, sí, hiciste como una infografía bien interesante donde hablabas de celebración del Día Internacional del Hombre en lucha o en pro de los derechos de los señoros, ¿no? Y Sí, vemos en la cartelera un montón de temachines y de compitos, este, que dicen trabajar con masculinidad, pero hay que distinguir muy bien que a veces se confunde el término del estudio de las masculinidades como, o masculinidad como categoría, ¿sí? Que puede tener implicaciones psicológicas, sociológicas, culturales, etc. Y lo otro que es masculinismo, que no es más que el mismo machismo agrio y viejo, ¿sí? Revestido de parafernaria marquetera, como bien tú dijiste, marketing, y de todo una perorata de neologismos, como los red pillars, los hombres ancestrales o los hombres alfa, que confunden, capitalizan y utilizan el dolor de la crisis de muchos varones que estamos viviendo en un tiempo de grandes cambios sociales en cuanto al tema de la estructura del género, y a través de ese dolor capitalizado se venden productos para supuestamente vivir bien, pero fíjate que no es masculinismo, que no tiene nada que ver con las masculinidades, ¿sí? Machismo agrio de toda la vida, empaquetado en una cajita McDonald's para ser un hombre de alto valor, alfa, admirado y la envidia de todos. Y esta es una gran crisis de identidad de lo masculino. Los hombres estamos teniendo una gran identidad para comprendernos y para explicarnos a nosotros mismos y al mundo. Entonces, en donde hay un hueco, pues siempre va a haber alguien con la necesidad de llenarlo. Y es una santísima trinidad, diríamos, del patriarcado recrudecido, el capitalismo totalmente salvaje y desbordado, y una colonialidad de la blanquitud, ¿sí? Que impone los estereotipos y las formas válidas de ser varones en el mundo. Hipermasculinos, hiperviolentos, hipercapitalistas, utilitarios, misóginos, con una sexualidad bastante o con muy pocos cuidados sexuales, una sexualidad, no me atrevo ni siquiera a decir de un lado o del otro, simplemente una sexualidad desestructurada. Entonces sí, me encantó lo que hiciste, me sumé también a seguir replicando porque parte del activismo antipatriarcal es no seguir siendo copartícipes a través del silencio. Los hombres claro. tenemos que señalarnos a nosotros mismos y que los compas nos señalen cuando la andamos cajeteando, porque este trabajo no tiene como un plus ultra en donde uno llega, se instala en la silla y dice, ya llegué. O sea, la verdad es que todos estamos todavía con un mindset o con un software de una masculinidad profundamente destructiva que tenemos que trabajarnos, pero cuando vemos este tipo de pavadas, este tipo de absurdos que aparte todavía las cobran, Sí. no tenemos más que otra opción que señalar y decir, eso no es estudio de masculinidades, eso no son temas de construcción, y perdón que utilice el término, es crimen organizado con muy buen marketing que se empaca como salud mental para varones, pero no lo es. Sí, está muy complicado, o sea, como tú bien lo mencionas, ni uno que se ha dedicado a esto por varios años, de repente tiene la cercanía de decir, ¿qué le digo? ¿No? Al menos eso, pues, ¿no? Oh, Y ¿qué de me digo repente, a mí mismo? claro, Tú, deja tú, ¿qué nos claro, decimos a nosotros? claro. Y bueno, llegan estos compas que en lugar desde la incomodidad, que es algo que tú también hablas mucho, en lugar de cuestionar la incomodidad, ¿no? Nos damos una palmada en la espalda Total. y a reproducir lo mismo de siempre. Vamos a seguir, ¿no? Así. Y bueno, Chris, aprovechando esto que tú mencionas, esta incomodidad, no sé si llamarlo así, seguramente sí es así, pero quisiera preguntarte si hubo alguien, una circunstancia, una persona, una cosa que influyó a que tú te adentraras a hablar de la ternura, a explorar la ternura. Ok. La ternura como acción revolucionaria y como medicina, fíjate. Eh, Les digo que a veces uno
habitando a veces en etapas de su vida como muy lo académico, se da cuenta que no se van a encontrar soluciones únicamente así. Entonces, abrirnos a otros saberes y pensares más allá de la academia es también un acto de despatriarcalización y de quitar el centro de los señoros blancos que pudimos acceder a una educación. Cuando empecé a hablar de ternura, que fue hace muchos más años que lo que tengo trabajando en masculinidades, fue a través de la conexión, más bien de caminos espirituales alternativos a la hegemonía religiosa occidental y cómo a través de lo que ahora llamaríamos políticas de buen trato, ¿sí? Y una autoconciencia maitri, es decir, una autoconciencia de amor compasivo hacia uno mismo y a los demás, se puede coadyuvar en la erradicación de conductas violentas, autoviolentas y en la violencia estructural y sistemática en la que vivimos. Entonces, reconocemos la ternura como una necesidad, ¿sí? Apremiante que fue extirpada o ha sido extirpada sistemáticamente del software de la masculinidad en la cual nos educaron a la mayoría de los que ahora nos consideramos hombres o varones, ¿sí? Como categoría, porque ¿qué significa ser hombre? Significa ser no mujer. Entonces, todos los estereotipos asociados a género, femenino, mujer, hembra de nuestra especie, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? Tiene un aparataje simbólico y estereotípico. Entonces, ser tierna, vulnerable, pasiva, abnegada y todo eso, ¿no? Entonces, en la contranarrativa de lo masculino, se exorciza o se quita todo eso, entonces quedamos despojados o en estado de mutilación emocional, espiritual, sexual y a muchos niveles. Una de esas grandes mutilaciones, ¿sí? Colectivas ha sido los rasgos de ternura y empatía lúcida. Entonces, Ok, gran parte del trabajo de la recuperación de a lo que los varones se nos ha robado, porque a los varones se nos ha transformado en un arma biosocial del sistema. Nuestros claro, cuerpos y nuestras mentes han sido entrenados para sentir la sexualidad, para sentir el placer, para sentir el dominio, para sentir la realidad desde la figura de por encima de ti, ¿ya? sí, Entonces, todos los hombres potencialmente fuimos, ¿sí? Eh, todos los hombres fuimos socializados desde esa narrativa. Entonces, hablar de ternura, hablar de empatía, hablar de cariño, ¿sí? Hablar de nuestras emociones, hablar del llanto sanador, no es la narrativa de vamos a sentarnos todos los compitas a darnos palmaditas en la espalda y decir que el patriarcado también nos tiene jodidos. No tiene nada que ver con eso. Tiene primero que ver con el reconocimiento de la mutilación emocional, espiritual, sexual, física que nos han hecho y cómo en esa categoría o en esa caja de masculinidad hegemónica, sacar ciertos elementos y empezar a incorporar otros nos permite humanizarnos y dejar de ser el aparataje y las máquinas biosociales de un sistema asesino que se llama patriarcado. Entonces, reclamar nuestro derecho, ¿sí? Al corazón jubiloso, a la ternura, a la conectividad, a la salud mental, a la salud espiritual, a una relación armónica con nosotros y nuestros cuerpos, nos va a permitir también conectarnos de forma más armónica con todos los seres y específicamente con las mujeres y con las niñas que siguen siendo los sujetos de represión y de violencia del sistema patriarcal principalmente ellas, pero no las únicas. Entonces, claro. no seas mariquita, no llores, no expreses, no beses a tu papá o a tu tío, no te abraces con tu compa, porque eso es de mariconchis, o eso es de gays, o eso es de afeminados, o eres una niñita. Tiene que ver con un gran trauma o de lo que yo describo como el trauma patriarcal, un trauma colectivo, así como existen los traumas colectivos raciales o étnicos, podríamos hablar de un trauma metasistémico mucho más complejo, que es el trauma patriarcal y cómo desde pequeños y pequeñas
se nos ponen en cajas y si no respetamos esas cajas y queremos ser cuerpos desbordados, psiques desbordadas, almas salvajes, se nos empieza a censurar y a destruir. Y entonces, se hace a través de la imposición sistémica religiosa, a través del Estado, de la familia y principalmente del aparataje bigenérico del heteropatriarcado. Entonces dice, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¡Qué desmadre! Sí, sí, es que literal es una caoticidad. Tenemos que primero entender un poquito de esto, que serían las primeras etapas, que es la sensibilización y empezar a estar abiertos como que existe la posibilidad. Debe de existir otro mundo posible en donde las personas no violen a personas. Debe, debemos de creer en esa locura de que existe un mundo posible en donde la guerra no sea la normalidad. Debe Claro, existir un mundo posible en donde las personas no sean tratadas como basura según la ropa que traigan, ¿sí? O el tono de piel que cargan en su cuerpo. Pero parece algo tan obvio, tan obvio, tan obvio, que no lo vemos, porque el sistema nos tiene profundamente poseídos. Y hablo en una posesión, así como las películas de terror, ¿sí? En donde pareciera ser, y que una fuerza demoníaca mayor nos tiene sometidos, sí, nos tiene controlados. Esta fuerza es la fuerza del heteropatriarcado. Existe. Y vivimos en un tiempo donde todavía nosotros, digo, los vatos que estamos trabajando esto y muchas otras identidades y disidencias que estamos trabajando esto, nos vienen y nos dicen cosas como, es que el patriarcado no existe. Es que ah, el colonialismo no existe, esos son inventos de estas hinches viejas, sí, que quieren destruir los bonitos valores familiares. Es que la sí, violencia sexual no existe, es que en el fondo así le gusta. Y sí, entonces se justifican las pornonarrativas que tenemos en el porno, por ejemplo, diseñado para varones heteros y también para varones homosexuales, donde no hay ternura, no hay conexión, hay degradación, hay sometimiento, hay violación, hay un montón de discursivas, ¿sí? Que nos tienen poseídos. Entonces yo a esto le llamo el mindset patriarcal. Es como un software en donde te deshabilitan, ¿sí? Un montón de mecanismos naturales, porque nosotros somos animales mamíferos, ¿eh? Y somos animales de sentido, ¿sí? Somos animales mamíferos muy complejos. Y lo que vamos a encontrar en la mayoría de los mamíferos son pedagogías de socialización a través del juego, la ternura, el goce y el disfrute. Y no es normal que a un niño de 3 o 4 años no se le permita abrazar a un primito o a un compañerito del kinder o de la escuela, porque lo van a empezar a estigmatizar como algo malo. O sea, estamos tan torcidos en este mundo que es más fácil aplaudir la violencia que aceptar la ternura, la compasión y el bienestar. Entonces, claro. dime tú, compito, si no andamos bien torcidos, como le decía al Miquel en el episodio que grabamos para Lotería Machirula, y decíamos, traemos los cables torcidos, pero no somos culpables, y esto sí lo quiero enfatizar, no somos culpables de estar en donde estamos. Somos el producto, ¿sí? De algo mucho más ancestral y grande, pero sí somos responsables de preguntarnos si queremos seguir viviendo ahí. Entonces, en estas narrativas, como diría la maestra Rita Segato, ¿sí? Estas narrativas y pedagogías de la crueldad, debemos de crearnos estos otros mundos posibles con narrativas y pedagogías que vengan desde la ternura, el buen trato, la dignidad, una sexualidad disfrutable, cuerpos y mentes que puedan vivir en el júbilo. Y se oye súper hippie, ¿eh? Y estoy súper consciente, pero nosotros no somos hippies buenas onda, no venimos aquí desde el buenondismo, venimos desde la discusión que empieza en la academia, que empieza en la disidencia, la academia hace extractivismo de esto y después hace todo un negocio
porque es todo un negocio ahora, es todo un negocio, todo Claro. te lo quieren vender con perspectiva de género y ni siquiera nos hemos trabajado las violencias espantosas y las posesiones que traemos. Hablo de posesión a nivel metafórico, ¿sí? Y entonces te venden diplomaditos y esto y seguimos siendo los mismos machirulos de siempre, nada más que ahora titulados y con marco teórico para poder ser mucho más peligrosos y letales. Porque probablemente mucha gente que, bueno, no sé si estamos muchos o poquitos, pero las personas que nos hemos movido, de los que andan en el chat por ahí o nosotros mismos, nos hemos movido en la academia o en las instituciones que trabajan con género. Y yo siempre lo digo de una forma bastante desfachatada. No hay peores generadores que los que te encuentras ahí. Claro, Vatos claro, que han sacado doctorado, que han sacado maestrías, que hemos llegado a cierto nivel educativo para instrumentar y hacer extractivismo epistémico o de conocimientos y saberes y después utilizarlo para seguir chingando. Entonces, no hay cambios reales, ¿sí? claro. Entonces, por eso la ternura es tan radical, por eso la ternura y el buen trato empieza a preguntarnos desde cuándo estamos así, por qué estamos así, quién nos puso en ese lugar. Fíjate, ve la narrativa de Diosito patriarcal. La, Ujú. la narrativa, y perdona, tengo que ser enfático en esto, hago como un disclaimer, ¿no? Como una nota importante. La religión no como fenómeno personal, tuyo, tus creencias, no. La religión como una estructura de creencias que dicta cómo deben de comportarse las mentes, los cuerpos de las personas. Punto. Fíjate, y Dios es vato desde los cielos, Ajá, generalmente lo pintan como blanco, y te puede estar juzgando hasta en tus pensamientos, y te va a tener un castigo o un premio, un serio de castigos o premios. Pues la verdad dicen es que hay que amar a Dios, pues es como amar a tu agresor. claro, Claro, o sea, me estoy yendo a lo arquetipal, a lo mitológico, a lo religioso. Entonces, donde opera lo grande, opera lo chico, ¿sí? Si yo aprendí también que mi metafísica o mi forma de explicar la experiencia humana es de esa naturaleza, ¿por qué no debería acostumbrarme al maltrato de los demás? Es que tu claro, papá te ama, tu mamá te ama y te han jodido tal vez la vida, porque también en esta cultura, ¿sí? En donde nos desconectamos de la tribalidad y ahora vivimos en la familiaridad, los oscuros secretos familiares destruyen vidas y todavía te dicen que tienes que perdonar y amar. claro. En un mundo más matrístico, como diría el maestro Claudio Naranjo, podríamos habitar desde la cocrianza, la tribalidad, el amor, los cuidados colectivos, pero no, las cosas de familia son de familia y no se dicen. Entonces, Dios te juzga espiritualmente y te condena. A veces dentro de tu casa te violentan y te joden. Luego fuera, la misma pareja, establecemos vinculaciones enfermas basadas en la territorialidad, una monogamia forzada y una violencia continua. Y luego después también nos acostumbramos a tener estas amistades mediocres y estamos totalmente despojados y de vivir en el júbilo, en la ternura, en el buen trato, porque uno vino a este mundo a sufrir y a cargar su cruz, y eso te da dignidad. No sé si las has visto de así. Entonces, ¿por qué el disfrute? ¿Por qué la ternura? ¿Por qué el buen trato? ¿Y por qué todos estos atributos que tenemos que meter en la caja de masculinidades y de humanidad en general es tan importante? Porque no la han mutilado, no la han quitado, ¿sí? Se necesita un pueblo entero para educar a un niño. Ah, qué bonito eso. Sí, imagínate, nos dicen, por ejemplo, es que em, quieren destruir, porque a nosotros siempre nos dicen que somos las trolas, los fotos, las diablas, los destructores de familias, las feminazis. Hay un montón de palabras espantosas que hemos recibido, muchos, cada quien desde nuestras trincheras, como antipatriarcales. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de los cuidados colectivos y de eh, quitar el monopolio emocional, ¿sí? Porque pareciera ser que incluso para criar una criatura, ¿sí? ¿Qué tendría de malo volver a hacerlo de forma tribal? Ujú.
¿Por qué los niños tienen que estar sometidos a incluso sentirse culpables por amar a otras personas fuera de su entorno familiar? ¿Por qué cuando claro, estamos grandes o adultos, entre comillas, sentimos culpa de sentir amor o afecto por incluso otros amigos o amigas? Tenemos una territorialidad que es extractivista, capitalista, patriarcal, mutiladora, que te dice, eres mía, soy tuyo, o somos propiedad mutua, y entonces hasta se monopoliza el derecho a amar. ¿Me explico? claro, Entonces, una de las características del trabajo con la ternura es primero empezar a hacernos conscientes de la mutilación sistémica que tenemos como varones. Voy a hablar ahora en varón, sí, o en aquellos que nos catalogamos y nos identificamos como hombres o varones, pero también es muy aplicable a todas las identidades y género, ¿eh? Porque el patriarcado somete y jode a todo. O sea, no es, evidentemente hay grupos mucho más vulnerables, pero somete a todos. Les quiero mostrar a ver si en la pantalla se ve, este es un tarot feminista que se llama Madre Paz, un tarot matrístico basado en iconografía y arte que reinventa y reinterpreta el mundo. Y esta carta es el mal, ¿sí? Diablo para algunos. Y aquí la artista Karen Vogel y Vicky Noble ni siquiera hablan de una entidad maligna per se, sino de un sistema piramidal de oprimidos, perdón, de opresores que oprimen y oprimidos que oprimen hacia abajo. Una pirámide que nos recuerda perfectamente el mundo, ¿sí?, de los hombres exitosos de Wall Street o los hombres de alto valor que quieren tener su séquito de dominados y dominadas. La explotación sexual, económica, ¿sí?, espiritual, religiosa, nos hace vivir en pirámides, porque el patriarcado es una pirámide de oprimidos y opresores, en donde todos somos oprimidos y tenemos que reconocer que nosotros también oprimimos a los demás. ¿Qué tiene que pasar para que tú y yo tengamos el tiempo suficiente para sentarnos en este móvil o en esta computadora y estemos hablando de estas cosas? claro, Vale. Entonces, descubrir que en el patriarcado la ternura ha sido uno de los dispositivos de conectividad, fíjate lo que te voy a decir, de conectividad más sanas que hay en nuestra especie y que nos han extirpado de una forma bien consciente como sistema, ¿sí? Y que nos mutila tanto que no podemos a veces ni siquiera poder querer bien a los que queremos querer bien, porque queremos querer claro. bien y entonces nomás nos sale querer mal. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nuestra pareja, independientemente de la orientación e identidad que tengas, no sabemos cómo describir el deseo, el afecto, el cariño, y entonces o todo lo queremos hipersexualizar, porque es lo que hay, ¿sí? O nos quedamos disociados de la emoción en esta mutilación. ¿Cuántos papás, como terapeuta, a mí me llegan papás con mucha culpa de decir, güey, me estoy dando cuenta de cosas bien perturbadoras de mí? Por ejemplo, yo no acaricio a mis hijos, me da miedo. ¿Por qué? O son sobrevivientes o somos sobrevivientes de algunos abusos físicos o sexuales que nos dejaron todavía más mutilados y tenemos miedo de transmitir afecto y amor porque tenemos enturbiado todo esto, ¿no? Mancillado. ¿Cuántas personas no pueden decir, es que yo no quiero mandarle flores a mi morra, o yo no quiero hacerle esto o lo otro, o detalles, o dejarle un post-it con un recadito porque va a creer que me trae de su pendejo y me va a controlar, porque así son las morras, mi compa, y así te controlan. ¿Sabes? Todas estas narrativas repileras, sí, y te machinas, en donde la gente se inventa cada mamada con tal de seguir siendo una porquería de persona. Y creo Ujú, que uno de los actos conviccionales de muchos varones que no queremos ser una porquería de persona es recuperar nuestras capacidades de ser buenos cuidadores, ser buenos amantes, y estoy hablando de amantes en muchas dimensiones, no únicamente en la cama, ¿sí? Y tener una visión lúcida y compasiva hacia otros seres. ¿Cuántos no nos hemos topado, por ejemplo?
esto es algo que yo también he pasado, claro que experimento un montón. Digo, si yo soy el más neurótico de todos, este, que queremos bailar o cantar o bordar y ese tienes que ir hasta algún antro o algún centro nocturno, algo, y hasta dices, ¿cómo bailamos los hombres y cómo vivimos en el cuerpo los hombres, ¿no? Y cómo no Claro. vivimos en nuestro cuerpo. Y te tienes que poner hasta el huevo para poder bailar, muchos, no digo que todos, porque hasta el baile Sí, también como un ejercicio de gracia, como un ejercicio de disfrute, está disociado. ¿Qué pasa si te tomas dos, tres tragos y abrazas a tu compa? Al día siguiente haces sí, como que no pasó, sí, por el miedo a la homosexualidad o a la homoafectividad, que es diferente, ¿eh? Porque tenemos derecho todos a querer a quien queramos. Entonces, sí, la ternura es un instrumento radical y es un dispositivo conectivo que puede subsanar muchos de los procesos desconectivos que tenemos por una masculinidad profundamente lesionante que nos deja viviendo en islas. Yo lo digo de una forma muy terrorífica y fatídica, pero los años me lo han estado mostrando esta última década. El destino de los varones que no queremos movernos y que no queremos trascender estas espantosas cadenas que nos atan y lastiman sobre todo a tantas personas, es ir quedándonos cada año más solos. sí, Es el sí, fenómeno que está pasando también con los célibes, ¿sí? Involuntarios, los incels, ¿sí? Chavos sí, que están muy jovencitos, están en una etapa muy bonita o que debería ser una etapa muy bonita de la vida, pero por tantas armaduras tan heteronormativas y todas estas narrativas reptileras e incels no han desarrollado habilidades psicoemocionales para conectar a profundidad y entonces terminan, ¿sí? Desarrollando posturas misóginas por la alta frustración de no poder conectar con chicas, al grado de que incluso algunos se van al feminicidio y otros incluso al suicidio, que es ya no es la red pill, es la black pill, que es todo un movimiento ahora que con tal de no permitirte sentir, no permitirte conectar y no trabajar, porque les digo, es más fácil trabajar todo nuestro desmadre que decir, todo el mundo está mal, así que me voy a matar en un acto de lastimar a la sociedad. Esa es la función de estos grupos, porque son grupos, ¿eh? Grupos coercitivos de tipo sectario que están organizados en círculos que no tienen como centro la divinidad o un culto religioso, sino un culto a una masculinidad profundamente oscura y maligna. ¿Cuál es esa masculinidad? La hegemónica, donde ok. no hay ternura, donde no hay conexión, donde el éxito es el dinero y acostarte con quien quieras, cuando quieras y desecharla como si fuera un papel sanitario. Y Ok. todavía nos preguntamos, ¿es desde el año 2024, casi 2025? Hay un Claro. recrudecimiento del machismo muy bárbaro. Estamos viviendo el tiempo del recrudecimiento del machismo. Lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos, de Norteamérica y de otros países, también de las Américas, nos deja muy claro eh, sí, que hay una gran mayoría de personas con ideas muy retrógradas y retorcidas. A las personas les parece más ofensivo que gobierne una mujer o que se besen dos personas del mismo sexo, de que en un país como el de nosotros al día haya de 10 a 12 mujeres desaparecidas o asesinadas, Claro, pero les interesan más otras cosas. claro. La ternura nos permite empatizar y si yo empatizo, entiendo que el otro también siente y que yo también siento. Entonces no lo cosifico. Y cuando yo no cosifico, es muy improbable que llegue a la agresión fatídica o incluso al asesinato feminicidio. El Claro, feminicida necesita cosificar, necesita deshumanizar. Hace algunos años hice una entrevista a la doctora Bolem, una gran analista junguiana y feminista,
y ella comentábamos que lo que estamos haciendo los varones de esta época se lo hacemos a las mujeres y a la natura. Las Sí, tratamos, ¿sí? A la madre tierra y a las mujeres todas y a las niñas y a las hembras, me voy a atrever a decirlo también, y a las hembras de muchas especies, las estamos tratando como árboles que se talan, se usan y posteriormente se desechan. sí, Me dice aquí un compañero, Mugen, eh, ahí tenemos un estudio publicado este año sobre la generación Z. Las morras más liberales, claro, las morras más liberales y los vatos más conservadores. Sí, y esto, querido, que al rato ahorita ahí me linkeas, si puedes, tu post, me gustaría leerlo mucho. Y hay que divulgar, hay que ayudarnos a divulgar mucho porque somos una briznita en un abismo de reptileros, ¿sí? Y de machistas orgullosos, ¿eh? O sea, nosotros, y es lo que he hablado con otros compañeros, que estamos en estos movimientos antipatriarcales que todavía no están como muy bien configurados, estamos como así como generando a grito y sombrerazo, decimos acá en el norte. Este, es importante que documentemos, que compartamos, que divulgamos a los compas, que rompamos mucho nuestros pactos de ego, que, de ego con nosotros mismos, ¿eh? O sea, de, ay, no, no quiero que mi colega tal, conozcan más o sea, yo he visto también que esto se da en este ambiente, porque no hemos salido del alto individualismo egoico y entrar en el movimiento circular de hombres antipatriarcales o personas antipatriarcales, que estamos dispuestos también a dejar de lado un poquito nuestros egos y a reconocer y a divulgar también el trabajo de otros compañeros, compañeras, compañeres. No sé si a ti te ha pasado, César, ver así como que sí hay mucho de este rollo. tengo 1000 comentarios que Ya me hacerte. voy a Eh, callar porque hablo como taravilla. Tú pregúntame. no, 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 está súper bien. Eh, hace poco vino el presidente de Colombia, Petro, y dio una conferencia acerca del calentamiento global. Entonces, Petro, como es economista, armó todo un argumentazo, me parece a mí, de las conferencias más chidas que he visto, donde cómo el capitalismo, impulsado por los hombres, ha llevado a que en este momento el planeta esté pues en las últimas, ¿no? Entonces, una ideología empuja a tal grado esto que tú estás diciendo que yo desconocía, pero que no me parece alejado de la realidad de las píldoras negras, ¿no? Que lo decías y yo pensaba en los que se volaron en las Torres Gemelas cuando fue lo del 11S. El 11S por mi ideología puedo matar personas, ¿no? O sea, está complicadísimo. Y quiero rescatar una cosa más antes de hacerte la siguiente pregunta, querido. Claro. Eh, Cuando tú hace rato en tus redes sociales subiste un video del Temach que le hacen una entrevista, ¿no? Y le pregunta a Franco Escamilla, o sea, tu carnalita te dejó de hablar porque eres el Temach. Este, yo me quedo pensando, o sea, el tema del radicalismo donde se mueven estos compas lleva a tal grado que entonces se van a quedar solos. O sea, están construyendo una soledad ahí terrible, ¿no? Revisé, porque lo vi en TikTok, revisé también los comentarios de los vatos. Y entonces muchos vatos le dicen, bueno, no tienes una hermana, pero ahora tienes muchos compas. Entonces yo digo, oye, ¿qué onda? O sea, es tu hermana, pues, o sea, no es como que sea, bueno, y no es porque sea cualquier ser individuo, ser vivo, pero si pienso como, o sea, la misma con la misma tijera que estás cortando a la hermana, puedes perfectamente cuestionarte y cortarte a ti mismo, ¿no? O sea, está complicadísimo que no haya estos espacios. Y hace rato lo comentaba una chica sobre ojalá que estos espacios sean confrontativos y por eso son así, por eso son antipatriarcales y por eso estamos hablando de la ternura, porque es la cosa que te quiero preguntar ahora, Cris. A ver, la ternura que es
es un proceso, es una actitud, es una sensación, es un sentimiento. ¿Qué es, Cris? Mira quién anda aquí, ¿O un cómo lo gato que está atravesándose en la pantalla porque quiere ternura. eso? La, la, la ternura que es, qué hermoso. La ternura no es una emoción, ¿sí? No, o sea, biológicamente no es una emoción primaria. La ternura es Sí, una, sí, sí, la ternura es una actitud conectiva, ¿sí? O una forma vincular, un estilo vincular, en donde hay buen trato, empatía, disfrute mutuo, ¿sí? Y una, como una sensación de calidez, te lo voy a poner así de forma juguetona. Pero a nivel más político, la ternura es la contranarrativa de la crueldad, del horror, ok, sí, del horror. Dice el maestro Galeano que este mundo está hecho de cuentos, de horrores y de maravillas. Entonces, ser antipatriarcal es invocar a la ternura para invocar a la maravilla. ¿Qué es la maravilla en un tema más allá de lo metafórico? Es volver a estar en un estado mucho más esencial de conexión, en donde se disfruta vivir primero el propio cuerpo, porque a veces nos tienen tan flagelados o tan lastimados, ¿sí? Que nos desconectan totalmente de nuestros cuerpos y nos dejan en un aparataje casi robótico en donde nos transformamos en soldados del sistema, ¿sí? Y en ese aparataje se desconecta uno de la ternura. ¿La ternura para qué sirve? Yo les sí, pregunto a los que están aquí para ti, ¿has tenido sexo con ternura? ¿Has sí. comido con ternura? ¿Sí? ¿Has podido, sí, tocar a un enfermo, a una enferma, a una persona lastimada con ternura? ¿Qué pasa cuando se activa la ternura? Se abre el corazón, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay un tipo de reactividad, sí, muy compleja, que podríamos ir, pasarnos días hablando de los temas químicos y de los temas biológicos, pero la ternura es un desarrollo, se desarrolló, sí, precisamente como una herramienta evolutiva, es una herramienta evolutiva para que los miembros de una especie o de varias se traten de tal forma que impulsen el bienestar y la evolución de estos seres. Ejemplo uno, por acá andaba mi gatita y mi gatito, y están pidiendo los michis que les haga cariños, que juegue con ellos. ¿No sabes qué cantidad de personas, y no nomás hablo de hombres, de personas en general, ¿sí? Me han dicho, tanto en sesión como fuera, que les es más fácil mostrar ternura por un animal que por otra persona de su especie. Ujú, sí, No sabes totalmente. la cantidad de vatos generadores de violencia que tratan del asco a sus hijos o a su esposa por temas de la pedofilía, de la crueldad y del machismo totalmente internalizado, pero tratan como divinos reyes a sus animalitos, a sus periquitos, a sus gatitos, a sus perritos. Sí, sí, Estamos tan desvinculados de eso que a veces empezamos por un pequeño lugar. Y algunas personas estamos tan mutilados que hemos tenido que aprender tal vez a primero acariciar con ternura el cuerpo de un animalito, ¿sí? A tratarlo bien, porque somos como animales rabiosos, asustados. ¿Qué pasa cuando, y es un cliché hasta en las películas y la cultura pop, cuando los vatos empezamos a sentir que nos estamos enamorando de forma tierna y profunda por otro ser humano? Muchos hemos sí, huido, muchos hemos huido, sí, ¿sí? claro. Porque sentir da miedo, porque cuando sienta el Sí, corazón, mi querido, no únicamente voy a sentir la luz del corazón, claro, también la oscuridad. claro. Entonces, como los hombres nos tenemos tan castigadas las lágrimas y nos tenemos tan castigados sentir, esa oscuridad no ha podido catalizarse o alquimizarse, si te quieres poner acá bien hippie, ¿sí? Y nos tiene en un estado de bloqueo permanente. Por eso también, a veces, fíjate,
hasta la misma masturbación, como nos enseñan también las pornopedagogías, ¿sí? Eh, Violamos literal nuestro cuerpo y no nos estamos enterando, ¿eh? Ajá. Sí, sí, sí. Una jalada barata para una triste eyaculación en donde hubo cero conectividad con nuestro cuerpo, cero conectividad con el erotismo, con el placer, ¿sí? Con los planos, incluso yo ya no quiero llamar espirituales, pero con los planos más humanos de nuestro cuerpo. Una manguera que se mueve y echa lo que tiene que echar. Es decir, todo eso es ausencia de ternura, todo eso es ausencia, ¿sí? De profundidad. La ternura permite profundizar. Es como esas parejas que al principio se tocan con una pasión hermosa y preciosa y todo es hermoso y está bien, pero han evolucionado en una ternura compañera, en una ternura solidaria, en una ternura muy radical en esta época, porque esta época es la época del capitalismo, de si no te gusta, tíralo, a cabos hay más, ¿sí? Claro, claro. Y eso también se le está metiendo mucho a nuestras compas feministas, ¿eh? También se las está comiendo mucho, sí, las narrativas de cómo el capitalismo se come al feminismo. ¿Mm? Sí, De otra forma también el producto, porque el capitalismo tiene ese superpoder Saiyajin Pokémon. Cualquier cosa que toque lo puede transformar en un producto y darle totalmente la pérdida del sentido. El capitalismo está hecho para que pierda el sentido todo. Entonces, imagínate, sí, que una pareja que está así, después pasan los años, ya no siente tal vez la pasión sexual que sentía ni nada, ni nada, pero pueden tocar sus cuerpos y hay tanta empatía y tanta ternura que te duele cuando tu pareja está lastimada o está simplemente vieja y enferma. claro. Entonces, volver a un mundo de ternura, las mujeres nos llevan mucho avance porque han sido las preservadoras de los saberes medicinales, porque las mujeres son las que preservan el saber medicinal y quien en muchos sentidos los han desarrollado, ¿sí? Y los cuidados de los ancianos, de los enfermos y de las crías de nuestra especie. Entonces, han tenido que desarrollar en los mecanismos de conectividad, ¿sí? Estos impulsos hacia la ternura. Y los hombres también lo teníamos. La línea del tiempo en nuestra especie es larguísima, querido, larguísima, larguísima. Y solo un pequeño porcentaje de los últimos milenios es patriarcal, ¿eh? Había otros mundos posibles. Sí, Los Los hombres no tratábamos, por ejemplo, el invento de la paternidad. Eso es un invento. Sí, o sea, ¿quién define la paternidad y cómo se define, ¿no? ujú, Redefinir nuestras paternidades desde la ternura. Llegamos a la casa, yo no tengo hijos, ¿sí? Pero llegan a la casa y ¿qué quieres? Que tus hijos sientan placer, gozo, dicha, ganas de tocarte, abrazarte, cargarte, que los cargues, que los beses. O que sientan que ya se tienen que portar bien y estar calladitos porque papá viene enjetado. claro, Y dicen, es claro. que tu papá te ama mucho, pero es muy serio. Señoras, dejen de justificar a sus señores. No nos justifiquen. Confróntenos de forma que se pueda, porque a veces también se ponen en riesgo, ¿sí? Eh, y pregúntense sobre todo los vatos, ¿qué sienten las personas que me quieren? ¿Sienten miedo por mí? ¿Qué pasa cuando estamos con nuestra pareja y estamos enjetadísimos y no nos damos cuenta que estamos violentando de una forma muy pasiva a través de meterle un montón de ansiedad a nuestra pareja acerca de qué nos está pasando, porque ni siquiera tenemos la capacidad de hablar de nuestras emociones, incomodidades, frustraciones o lo que traigamos en la cabeza? El silencio violenta, las jetas violentan. Entonces el trato tierno es decir, mira mi amor, la verdad es que no es nada contra ti, hazme un ratito piojito o yo te hago mimos, ha sido un día de porquería, ya tú sabes, afuera de la casa hace mucho capitalismo, me tiene hasta la madre. Está bien, sí, porque muchas de las narrativas de estos vatos ultraviolentos, conservadores y recrudecidos es que solo se fijan en las necesidades de las mujeres y solo se habla de los derechos de las mujeres.
pues empiezas a atender, vamos a atendernos entre vatos y con los vatos. Pero también yo lo he dicho hasta el cansancio, nosotros no somos clínica de rehabilitación, ¿eh? Ah, es que tú explícame, es que tú dime, a ver, explícame eso. A mí todavía, imagínate, Hombres Despiertos en Facebook tiene 140,000 seguidores o qué sé yo, la mitad de nos tiran hate y se me ponen los pelotudos a decirme, no, es que explícame, pues si tú subiste eso, explícame. O sea, no son, no, basta, basta. No le demos capacitación a personas que no tienen esperanza. Y esto es algo bien importante en el movimiento de masculinidades. La ternura sin rabia radical no sirve para nada. Tenemos que saber en dónde nutrir y qué cortar. Porque también Claro, veo a un montón de compas que hacen círculos, que hacen eventos, que se andan dejando la vida en el activismo y se quedan ellos sin activismo, sí, juguetonamente, y también las colegas y las compitas feministas y de otros movimientos antipatriarcales y disidentes. Y hay gente que simplemente no se merece tu trabajo y no tienes que estar haciendo pedagogía con todos los señoros. Yo ya les digo, yo ya no hago pedagogía con cualquier señor. Hay dos formas, porque tengo un interés real y veo factibilidad. Y a claro. estas alturas de partido, cuando el evento es gratuito, qué bien. Cuando la plática es gratuita, qué bien. Pero tampoco hago capacitación gratuita a machirulos que van a escupir en tu trabajo. Claro. Dejemos de desperdiciar nuestro tiempo y nuestros recursos limitados también en tratar de hacer pedagogía con personas que son insalvables porque se han instalado, ¿sí?, en el trono del patriarcado, según ellos creen, porque están igual de jodidos y oprimidos, ¿sí? Pero se venden en la fantasía, ¿sí? Porque, porque es muy cansado hacer pedagogías gratuitas. Mm, Ay, ¿por qué no sacan un libro donde expliquen eso? Y te dicen, a mí me han dicho cosas así. Le digo, ¿cómo te atreves? Hay un montón, hay cientos de libros de compas, hay cientos de libros y artículos de compas, hay un montón de cuentas en Instagram llenas de información y dicen, no, pero explícame. Entonces, sí, ternura sí, pero también justa rabia y alto cuando es no, porque entonces caemos en el cliché del buen hondismo, todo judío cristiano, de que hay que ser buena onda y que esto, no. Los antipatriarcales somos bien punk. Vamos a saber en dónde entregar el amor, cómo sembrar el jardín y cómo ponerle valla. Porque nosotros, los que estamos en esta generación, no vamos a ver este sistema caer, pero sí podemos crear espacios seguros en donde cohabitar desde la ternura, desde el buen trato, en donde nos estemos educando personas que realmente nos importa educarnos. Yo mismo, en la misma consulta psicológica, y yo no sé si esto va a ser buena publicidad para mí, creo que no, este, yo a veces le digo a la gente, sabes que no hay ninguna factibilidad en tu tratamiento, deja de hacerte güey, no vengas conmigo. Porque es prácticamente imposible trabajar temas de machismo y estructura que nos controla si la gente no quiere hacer pedagogía y estudiar. Lo mm, mm, psicoemocional sin lo psicopedagógico se necesitan, sí, claro, ¿sabes? Entonces, por eso existen los grupos de reflexión para vatos, pero también los grupos psicoeducativos, pero también los espacios psicoterapéuticos. Y dicen, ay, pero es mucho trabajo. Y se llama deuda histórica, señor. Y la tenemos. La claro, tenemos, no la tenemos y hay que asumirla. Y uno dice, es claro. como cuando le digo a algunos compañeros, yo hasta aquí llego, hasta aquí puedo hacer, ya estuvo, que lo agarre el señor o a que le guste y al que no, pero no puedo hacer más tampoco porque se me iría la vida. Entonces, en los espacios antipatriarcales de vatos también debemos de trabajar con una justa rabia, con un alto y una ruptura del pacto patriarcal, romperlo, ¿sí? Entre nosotros y dentro de nosotros. Y es muy difícil porque todos los días a veces digo, mira, qué machirulazo que soy. Mira lo que estoy haciendo. Y dice, pues, Sí, odio aquí tanto libro y que la chingada, le digo, pues sí, soy más básico que el tío Juan. Digo, el tío Juan sí, no existe, o sí existen un montón de tíos Juan, pero a lo que voy es muy cansado. Entonces tenemos que trabajar nuestra salud mental. He platicado también en algunos otros espacios, es muy feo levantarte un día y ver cómo en lugar de que la gente diga, ah, pues tu trabajo está chido, o no, está bien.
que no esté, ¿sí? Pero levantarte un día y tener en un vídeo, sobre todo en YouTube y en Facebook, que la gente anda en otro rollo, este, te vas a morir, pinche joto, destruye familias, Sims, por eso los matan, vatos sin o sea, una cantidad de hate que uno recibe también en los activismos. Por eso es tan importante la invocación de la ternura, porque Claro, estamos ante la barbarie. Y, y, claro. y tú dices, es que a mí no me jode un comentario en redes. Sí, empieza como un comentario en redes, pero por ejemplo, yo también lo he platicado en otras ocasiones. A mí me han desmadrado un coche, me lo han destruido totalmente. He sido amenazado de forma por simplemente hasta un post o haber dicho algo en un programa. Ok, ¿Qué le quiero decir a muchos vatos que están trabajando desde las disidencias, las masculinidades no hegemónicas, y lo antipatriarcal? Que sí se necesita mucho la ternura para también sobrevivir mental y espiritualmente, y a veces también físicamente, a el horror. Que hay un horror y es real. Y claro, no es poco usual compañeros, compañeras, compañeros que han sido atacados o desaparecidos dentro de los movimientos de disidencias y antipatriarcales. Todos los que no queremos vivir en el heterobinarismo, que no queremos vivir en la caja de masculinidades, feminidades heredadas por una cultura rancia que nos tiene ajenos a nuestros propios cuerpos y que nos hace sentir culpables hasta de lo que sentimos y pensamos. Claro que claro, somos una amenaza, somos las monstruas, las trolas, los locos. Entonces, por eso es tan importante y tan radical la ternura, porque claro. esto se va a recrudecer más. Y esto sí, que fatalista soy, que me siento así como ¿cómo es el abuelito ¿cómo se llama? Abraham Simpson, el abuelito de los dioses. Y te va a pasar a ti. Y nos van a pasar cosas, o sea, el recrudecimiento del movimiento y los masculinismo y los machismos y la ultraderecha y Vox y el PAN totalmente yunquista y un montón de cosas está sucediendo y sigue pasando. Sí, y va a seguir pasando, ¿no? O sea, Por eso es Chris, tan importante cultivar la ternura, por eso es tan importante porque nos va a rescatar del horror, porque es muy feo vivir el activismo desde el desgaste y sin el buen trato y sin tener santuario. Y no me refiero a un lugar religioso, sino un espacio interior y un colectivo, tribu, sí, en donde yo pueda sobrevivir y descansar. Todos lo sí. necesitamos. Y entre vatos nos está faltando mucho, estamos batallando mucho para construirlos. No sé si tú lo ves igual o es una percepción desde el norte de México, pero siento que se está batallando. Percibimos las cosas igual. Yo soy el community manager de las redes de vatos, entonces ha habido personas que nos escriben para insultarnos, ha habido gente que viene de otros lugares para escribirnos cosas y de repente esto que tú dices, explícame. Y así como de, güey, pues si estás viendo el post, o sea, pues si ves los posts, todos dicen lo mismo, o sea, como que Puedes no te leer. voy a explicar algo que no quieres leer. Exacto, exacto. Yo les Sí, pongo a veces así cosas tan bárbaras como, y hay que ser tajantes, ¿eh? Como los buscadores son gratuitos. Ahí dice en el post, también, por ejemplo, es algo que es muy sano y muy bueno para mandar al carajo. No tengo tiempo, gracias. Y no hay que sentirnos mal, o sea, decir, ay, es que fui cruel, porque además es que tú eres mucho más violento y te pones bien loco. Uy, yo no voy a tratar bien a agresores. No sí, voy a venir, no piensen que voy a tratar bien a gente que viene a agredirme, o a mi grupo de trabajo, o mis colaboradoras, colaboradores o con los que yo colaboro. Eso no va a suceder. No somos hippies buena onda y los vamos a mandar al carajo las veces que tengamos. Y nos vamos también a meter a sus páginas y nos vamos a reír, les vamos a poner un meme de, ay, no mames, el vato que no se cambia los calzones pero anda pidiendo a la novia perfecta. Claro que está bien porque todo eso es revolucionario. Dicen, no, es que hay que hacer activismo antipatriarcal desde una visión de alta paz y no existe la posibilidad de hacerlo. Y es no,
algo muy importante, por eso es algo que se nos critica a algunos, que no es que si eres antipatriarcal tienes que ser prácticamente, ¿sí? Una persona así de toda luz. No se puede. Justa rabia, dignidad, ternura radical, son muchos ingredientes. ¿Qué puerta sí, me tocas? ¿Qué cara te muestro? Mi ternura sí, está para mis tribus, mi ternura está para las personas que nos trabajamos juntos, en mi consultorio, para muchas cosas, para mi familia, evidentemente. claro, Pero para pelotudos que dicen, ya ves, eres igual de violencia, yo, ¿por qué los he puesto? Chinga tu pito, güey, no escribas. Y sí, está sí, bien, sí, permítaselo, señor que trabaja en masculinidades, compañera feminista, permítaselo, no estén haciendo pedagogía gratis con gente que no tiene factibilidad de cambio. No, claro. no sé si es un poco radical mi postura, pero me ha funcionado para tener un poco más de salud mental. Se le ha aprendido a Miquel. Miquel me ha contagiado de esto. Me parece que tiene que ser. Fíjate que Miquel y yo nos hemos a veces metido a grupos temacheros y a esas Es cosas, una porque hay, joya. hay hay vatos flotando. Hemos, o con orgullo te lo puedo decir, que Claro. hemos logrado rescatar a alguno que otro que está flotando, que ese discurso no le conviene y de repente, oye, carnal, unos amigos y yo tenemos un grupo de reflexión de la masculinidad. Así se lo dejo para que no se ponga, lo jalamos y entonces de repente ya lo tenemos en nuestro grupo de WhatsApp. Que tengo también que decírtelo, que el primero, el primeritito, se descompuso porque había un carnal que no era crítico, era criticón, ¿sabes? Entonces, ese güey hacía lo que tú dices, agarraba su marco teórico y te aventaba epistemología y tanta No, cosa que el grupo se deshizo, pues no, se deshizo. mira, Entonces, yo creo que nos cuesta una chinga, ¿sí? Hacerlo sin varo o metiendo nuestro propio varo. Mm. sí, Porque a sí, mí todavía me dicen, es que tú te haces rico con esto, me lo han dicho, te machines eso. Yo, pues cuando haga mi Patreon y tenga, no sé, 10,000 suscriptores, pues podríamos hablar. Y si así fuera, ¿qué? Si quiero sacar mi libro y me lo firman muy bien y se vende, qué bueno. Y yo se lo aplaudo a mis compañeras feministas cuando les dan sus buenas regalías por sus libros, o los compas que están haciendo capacitaciones y talleres y se los pagan muy bien. Qué bueno. Ahora resulta que tenemos que sentir culpa porque tenemos que subsistir en un sistema súper violento y hacemos transacción de saberes, que aparte pues cuestan dinero porque ir a la escuela cuesta, los transportes, la comida, todo. Y fíjate, y ahora nos quieren, y esto es un tema también como de la hipervigilancia en los activismos antipatriarcales. Nos tienen hipervigilados como si no tuviéramos, es que cómo se fue a hacer esto, o por qué subió una foto tomándose una cerveza, que son personas. A mí me encantan esos pelotudos que dicen, muy feminista, pero el fin de semana sube sus historias tomándose una cerveza y fumando mota. Uy, muy su pedo, es su cuerpo. O sea, es vigilancia y esa idealidad absurda que tenemos o tiene algunas personas, yo no. Yo creo que en esta etapa de mi vida ya no, tal vez la tuve. Es decir, déjenlos en paz. Está re jodido el sistema y castigan una morra, porque aparte que es activista, sube unas historias perreando el fin de semana. ¿Cuál es el pedo? claro, Porque también claro. eso nos lo hacen a nosotros como vatos antipatriarcales, ¿eh? Ay, güey, es que yo Como si pensé fuera la moral, que, ¿no? güey, a mí me vale tu madre de moral judío-cristiana, porque es súper patriarcal, ¿verdad? Entonces, Claro. estas narrativas las traemos para adentro, ¿eh? Nosotros también las traemos para adentro. Güey, es que mi Mm, compa es bien desmadrocillo, güey, es muy desmadrocillo, pero es un excelente activista y hace lo que puede con lo que tiene. ¿Cuál es el tema? ¿Qué te duele? ¿Por qué? Porque, no sé, no estoy diciendo que Miquel o que tú o que yo, cualquiera de los compas que andamos por acá, que vendió un taller bien chingón y se lo pagó una universidad privada con un montón de... qué bueno, ¿eh? Porque hasta eso nos critican. Que si queremos... sí, Porque a mí me han llegado a decir, es que si tú hicieras las cosas por lo que realmente te importan y cosas por el estilo, no cobrarías tus terapias. No, pues no sé, querido, ¿de qué viviría? Digo, porque a mí todavía no me ha becado el Estado ni nada por el estilo, ¿eh? sí, Porque ya ves que también hay este imaginario de que quién sabe, todos los que andamos en este rollo, cobramos de quién sabe quién o de quién sabe cuál partido. sí. Seremos ricos. No, no le digo, yo ya me hubiera dedicado, mira, hubiera abierto un canal hace un montón para reptileros, ¿sí?
o para temachines frustrados y probablemente de puras views, porque son bien ardillas, ya me estaría dando mejor mensualidad del YouTube de lo que saco al mes. Sí, sí, Esa es por la supuesto. verdad. Lucrar con el sufrimiento y la estupidez es muy fácil y es lo que hacen estas sectas no religiosas. Por Sí, eso dices, sí, imagínate como mitológicamente una lengua bífida como de serpiente. Una será la rabia radical y otra la ternura radical. Y eso nos salva en el activismo. Tienes que tener la lengua bífida, ¿sí? ok. Una ternura radical y una rabia radical cuando son necesarias. No suena bonito, tal vez no suena muy moral y judío cristiano, pero pues son las formas de sobrevivir acá. Y aguas, nosotros estamos reyes, porque somos vatos. Las compas feministas, transfeministas, chicas queer, chicos queer, las personas de cuerpos e identidades desbordadas, que ya ni siquiera se identifican con el queer que viene de la colonialidad y todo, ahí está más cabrón todavía. Sí, sí. Te- tenemos un Por par eso, de preguntas. sí, Perdón, Cris. no, Bueno, no, adelante. comentarios. Dice Miquel. Bueno, había uno hasta acá arriba, a ver si lo puedo rescatar, que me pareció muy interesante. De Hisip. Dice, es lo que le falta cuando estábamos hablando de la confrontación. Es lo que le falta a los grupos de hombres. Jamás se confrontan. No analizan sus machismos ni cómo se sigue reproduciendo el patriarcado. Ojalá estos grupos que se muestran aquí hagan cosas reales. Y te leo los siguientes. Dame un segundito. No, pues déjame Ah, contestar tantito, pues no. Tiene va, toda va, la va. razón, tiene toda, espérate, porque te van a hacer bolas con los comentarios. Sí, sí, Tienes toda perdón. la razón, la persona que puso eso. Ojalá nos confrontemos más, primero personalmente, que es bien difícil y es muy desestructurante y se sufre, y tampoco nos vamos a hacer los víctimos. Entre nosotros nos hace falta aquí confrontarnos mucho, pero puso, ojalá sean reales, o no sé cómo puso algo así, ¿no? O algo Y así. ojalá sean sí, Mira, pues real sí soy, sí existo, todavía vivo en la tercera dimensión, real sí soy, muchos de aquí sí somos reales, creo. La, la palabra tal vez lo más bonito sería que lográramos cada día más sí, congruencia. Reales sí somos, pero congruentes tal vez no, sí, ¿sí? sí, Congruentes no lo somos todo el tiempo, como tampoco en ningún activismo ni en ningún quehacer humano hay la congruencia total, si no, no seríamos humanos, ¿sí? Dejemos de hipervigilar desde el juicio malsano, sino más bien un feedback de creo que te hace falta esto. Y de verdad, sí nos falta mucha congruencia, nos falta mucho, 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 pero la hipervigilancia lo único que hace es desarticular, ¿sí? Los ímpetus y los movimientos colectivos de disidencias, y antipatriarcales. O sea, a veces recibimos más hate de la misma gente que anda en el ambiente, ¿sí? Que de incluso de los demás. Porque a mí el hate que me pueden venir a tirar los red pileros y te machinas me vale, ¿eh? Pero tal vez sí me dolería que me lo tiraran colegos, colegas que quiero y respeto. Entonces creo que todos tenemos el derecho a ser corregidos con cierto nivel de compasión y ternura. También eso es claro, importante porque nos desarticulamos después entre nosotros, por ego. claro. Dice luego Miquel, bueno, laboratorio para vatos, tanto para acuerpar los activismos como para asumir la incomodidad, debemos configurar espacios entre vatos que se sostengan desde el cuidado y buen trato. Luego Pues, dice totalmente. ajá, sí, totalmente. Luego dice arbolito con piernas. ¿Ustedes realmente creen que lleguemos a un punto en donde la mayoría de la sociedad trabaje en sí misma y no existan o sean mucho menores las violencias que vivimos a diario? Está muy buena. No, Sí, lo comenté hace unos minutos, estamos en una época de recrudecimiento, por eso es importante generar espacios de seguridad, redes de apoyo y tribus para florecer. No, sí, no, el sistema per se, no, 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 de hecho el sistema va en una decadencia mucho, muy acelerada
y vamos a lugares terroríficos. Por eso es tan importante la tribalización de los cuidados, el buen trato, la ternura consciente, los cuidados mutuos son muy, muy, muy necesarios. Y lo que hace la hipervirtualización en la que estamos viviendo, como en este momento, que nos puede servir para cosas lindas, y también todo este rey del hiperindividualismo, que son hijos del capitalismo, ¿sí? Es que nos estamos aislando. Sí, El sí, COVID fue uno de esos espacios de análisis muy interesantes, los que a veces decimos, ¿cuánta gente dejó de abrazar? Hay gente que no ha recuperado la capacidad de abrazar por temas de post-trauma, ¿eh? A nivel colectivo. No sí, ha tenido, hay muchos chiquillos que yo he visto, jovencitos, por lo menos acá por donde vivo y lo he visto en otras ciudades también, que siguen usando sus tabacos porque se quedaron como con temas dismórficos y no quieren mostrar su rostro. Hay sí, secuelas reales en la salud mental. Me encantaría a la persona, al arbolito con patitas, creo era, decirle que sí tengo mucha esperanza. No, no tengo esperanza de que eso cambie, pero tengo una esperanza muy clara en que podemos crear espacios de seguridad y que eso va a generar como matrices de cambio, ¿sí? Eso sí va, eso sí está pasando. ok. Ujú. Luego dice Mugen, ¿cómo convencer a los indecisos cuando hablábamos de las infiltraciones que hacemos? Ustedes tienen más paciencia, queridos. Yo ya estoy más ruco. Este, ay, no, que lo hagan los nuevos. No sé qué decirles con eso. Yo antes tenía como este tema, hablaba mucho de la seducción y como encubrir y como antes decía perspectiva de género, pero ahora ya no me interesa decir antipatriarcal o antisistema. Eh, Creo que una bonita forma es socializar información. No podemos centrarnos en la voluntad del otro y sería totalmente coercitivo, maligno, malsano, ¿sí? Pero sí podemos llenar los contenidos. Quiero decirte con esto? No nos reprimamos de publicar en redes. Si alguien nos invita a un libro colectivo o te van a publicar, tómalo. O sea, hagámonos, saquemos a los señores blancos, patriarcales y culeros cada vez de más espacios. Eso Sí, eso es lo que podemos hacer. Punto. ¿Sí? Punto. Y también sepamos cuándo retirarnos nosotros, ¿eh? También es muy sí, importante saber, hasta aquí me llega mi jale, esto es de otros compas o de otras compas. Entonces, sí, pero escribamos, dibujamos, hagamos arte, hagamos podcast, juntémonos en grupos, hagamos actividades de gozo, de disfrute, de educación, transmitamos, no nos quedemos en el silencio. No sé si eso va a servir para coaptar, pero en mi experiencia eso genera resonancia y a la gente que les suena se va a acercar, sí, hasta por morbo, pero se van a acercar. sí, Pues sí, la gracias. neta. Luego dice muchos machos, pocos hombres, que este es un proyecto que acá nació en Vatos Trabajando, de Juanma y de Jonathan. Dice, en verdad no había pensado cómo lidiar con el hate. Muy buen consejo, Cristian, aunque no te conozca mucho, te quiero. Dice Ah, acá los qué chingón. mejor. No, pues carnalitos ya somos, ya nos vamos a seguir. O sea, yo también acabo de conocer como su proyecto más a fondo y me encantaría, creo que a muchos nos encantaría no sentirnos tan solitos en nuestras quehaceres. Y le digo a los compas de muchos machos, pocos hombres y de muchos otros, y lo dije ahora en la mañana respecto a César y a Miquel, gracias por hacer estos espacios. Gracias por hacerlos posibles. Es muy, aunque sea algo pequeñito, de veras, nos resuena. A veces no sabemos quién va a oír la grabación, si a alguien le resonó algo bonito o no, y alguien de los compitos hicieron aquí, nos hicimos amigos. Eh, Tenemos que entretejernos, hay que entretejernos. Muchas gracias y yo también te mando así toda la buena vibra. Sí. gracias, Cris. Diego de Paz hace una muy buena pregunta. Cris, a ver, ¿cómo se puede cultivar la autoternura? Ay, qué bonito. Y me Ah, encanta, Diego, que utilices el término cultivar, porque de hecho es uno de los términos más utilizados dentro de los enfoques de psicologías
no occidentales, porque aguas, no toda la psicología es de Occidente, ¿sí? Voy a dejarle bueno, en el perfil de vatos trabajando, si me dan permiso, o a través de hombres despiertos. De hecho, tenía como un mini cursito, un podcast, o no sé qué será, una grabación, donde se trabaja el cultivo de la autoternura y el autoamor. Se llama sistema Maitri. No es un sistema rígido, sino como un enfoque. Y tiene que ver primero lo primero que te quiero decir es, si ya tienes como la curiosidad, es que ya empezaste, ¿sí? Ujú. Es decir, si hay un deseo, es que ya empezó a brotar esto. Y lo primero es detectar si compasiva, se tiene que hacer muchas cosas, pero lo primerito es detectar todas las autoagresiones a las cuales te estás sometiendo tú o estás permitiendo que otras personas te sometan, que sería algo así como la conciencia de dolor o daño que yo me provoco a mí o me provocan los demás. Después vienen otras fases más complicadas, como también como yo las replico en los otros, porque es muy difícil florecer en medio de la crueldad, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, por eso hablo mucho de crear estos microambientes o estas esferas de contención. Si me escribes también, Diego, te hago así como un bonche de textos y de libros digitales que ahí tengo. Pero me encantaría poder decirte algo como muy complejo, pero en esa grabación viene todo. Les voy a dejar 3 grabaciones, que es la de autoternura consciente, ¿sí? Que pido, Diego, gracias por recordarlo. Una playlist en Spotify que habla sobre ejercicios para trabajar con el tema de la ternura y la pedagogía de la ternura, ¿sí? Y eh, el de la Lotería Machirula para que ahí nos empiecen a apoyar. Ok. Gracias. Igual y si nos los compartes, Chris, los ponemos en Súper, sí. destacadas, Sí, súper, sí. ahí que consulten. Y Chris, un poco para ir cerrando, Alan nos hace una pregunta también muy buena, que dice, ¿cómo podríamos los vatos desfeminizar la ternura en nuestro día a día? Híjole, Alan, para empezar me encantaría preguntarte qué es lo femenino y qué es lo masculino, ¿sí? Lo primero es tenerle miedo a la feminidad como categoría, ¿sí? De género que se le adjudica a la mujer hembra de nuestra especie, ¿sí? Y a muchas otras personas, porque no, lo femenino y lo masculino son categorías que no se quedan habitando o atravesando un solo cuerpo, un solo tipo de cuerpo, perdón. Primero te quisiera decir es, no necesitamos desfeminizar nada, son construcciones. Sí, no, más bien tendríamos que saber por qué mi miedo misógino a lo femenino o a lo que dicen que es femenino me impide vivir, ¿sí? La ternura, el baile o lo que yo quiera. Hablaríamos más bien de ir trabajando mi misoginia internalizada o muy explícita, mi homofobia internalizada, el miedo a lo femenino en varones que pueden ser homosexuales o no, ¿sí? Y entender que la ternura no tiene género. De hecho, los atributos del humano no tienen género. Eso es una cosa horrible que nos han hecho, es una cosa espantosa que nos han mutilado, a las mujeres les han arrancado gran parte de su poder, a nosotros gran parte, sí, de nuestra psicoafectividad o corazón, en función de creer que las emociones tienen género, que las conectividades de nuestra especie, porque la ternura, todo lo que nuestra especie ha desarrollado de forma eh, sociobiológica está entrelazado. O sea, no puedes explicar el cuerpo sin construcciones culturales previas y a la inversa. Sí, es un ¿sí? Entonces, lo primero que te quiero decir es, no es necesario. Más bien es, más bien yo me he creído por temas culturales que esto es únicamente femenino. Y lo que podemos empezar a trabajar y es bien chévere, también se los voy a dejar ahí lo que es el trauma patriarcal y cómo ayudarnos. Si me da chance, César, les voy a hacer un bonche ahí para quien lo quiera descargar. ¿Sí? Genial, Eh, genial. gracias. Lo primero es entender que
y empezamos a estudiar cómo operan los estereotipos de género, llega un momento en que nos va a empezar a valer mucho madre y mucho padre y mucho todo, ¿sí? ¿Qué me pongo? ¿Cómo me lo pongo? ¿Qué me como? ¿Cómo? Porque tenemos temas de género atravesados hasta en la dieta. La mujer debe Sí. comer, si va a una cena, una ensaladita ligera. Y el varón, ¿qué debe de comer? Por ejemplo, el ser carnívoros, ¿sí? Es un atributo que se adjudica mucho más a lo masculino y de los hombres. Entonces también hay toda una contranarrativa en los movimientos antipatriarcales, es decir, nos tienes muy jodidos comiendo tantos animales y provocando tanto sufrimiento, tantas vidas sin tiempo, porque los movimientos antipatriarcales también incluyen el especicismo como una dimensión de análisis. Entonces, lo Ujú. primero que te quiero decir, Alan, con harto respeto, empecemos a estudiar chido cómo nos tienen gobernados de una forma bien malsana, haciéndonos creer que los estereotipos de género son operaciones biologistas que son inamovibles, cuando realmente nada más es como decir que yo traigo esta camisa que se la puede poner mi hermana, un amigo, quien quiera, no es que traiga una camisa de varón, es que se adjudica que ese tipo de corte o es de varón. ¿Sí me explico? Entonces, así como estamos llegando como a una eh, de- eh, estamos rompiendo un poco el género en temas de apariencia, en donde ahora, les digo, ahí andamos de ridículos, con las uñas muy pintadas, pero igual de machirulos. Ah, a esto sí estuve muy bueno para pintarme las uñas y ponerme ahí mi banda favorita de heavy metal o de lo que sea, pero en eso sí me pude deconstruir. Y lo, hace unos 5 años andaban todo el mamadero de que es que está deconstruido porque se pinta las uñas tal artista o tal cantante. Sí. Son formas, queridos, nomás nos tienen controlados con formas, por eso hablo mucho del mindset, ¿sí? De la masculinidad hegemónica, que es algo mucho más complejo que la caja de masculinidades. Es como un software, como un chip, como no sé cómo decirlo. Entonces, no pasa nada, más bien empieza a educarte un poco, todos hay que educarnos mucho y un poco en estereotipos de género y cómo controlan los quehaceres. Por ejemplo, sí, oye, eso es algo que muchas morras dicen. ¿Por qué los vatos casi no hacemos ruidos chidos en la cama? Sobre todo los heteros. Sí, Porque, pues, sí, 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 o sea, ay, no, es que te vas a ir como si te estuvieran dando, quién sabe, pues, no, pues, si el señor se quiere gritar como si le estuvieran dando entre cinco, ¿cuál es el problema? claro, Sí, o sea, claro. tenemos mucho problema porque nos hemos creído que el rutaje, ¿sí? O el aparataje o ruta preestablecida a través de estereotipos son realidades biologizadas. No es así. A trabajar con los Sí, estereotipos, eso te va a empezar a decir, ni al caso. Y de repente te despiertas un día y te pones una playera rosita, porque hay gente que no se ha atrevido a hacer eso, por ejemplo, y le da exactamente lo mismo, ¿eh? O de repente le quieres decir a tu papá, a tu hermano, que es otro varón, que si le puedes dar un abrazo y un beso en su cumpleaños, y tal vez es el primer beso y abrazo que les das en toda la vida, y va a ser bonito, ¿no? Vamos claro. a bajarnos del aparataje de los estereotipos binaristas. Nos tiene bien fregaditos. Muy fregados. Muy. Cris, seguramente vamos a dejar muchas temáticas abiertas. Me gustaría comprometerte a que en el futuro le demos seguimiento a dos o tres temas que están aquí. Te leo otros comentarios. No sé si ya me salté alguno. Este, dice taller para machos, que también es otro compita acá de vatos trabajando. Sería bueno trabajar la ética del autocuidado, lo he escuchado dentro del feminismo y es muy similar a lo que comentas, Chris. La ternura es Sí, revolucionaria. Sí, sí. sí, 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 súper chido ese comentario. Miren, miren, este comentario es bien incómodo. Date, date. ¿Cómo podemos los vatos que estamos ahorita tan desdibujados en los movimientos de contranarrativa del patriarcado y antipatriarcales y
que queremos no caber o no ser encerrados en la caja hegemónica de masculinidad, trabajarnos y no honramos a nuestras maestras. Sí, Nuestras maestras son las que nos llevan la delantera y son las morras, ¿eh? sí, Hay que aprenderles a las teóricas feministas, hay que repensar, hay que dejar de leer señores un rato, ¿ya? Hay que leer mujeres, paradójicamente, sí, cuidando siempre el hacer, el no hacer robo y extractivismo epistémico, sin honrar el linaje, ¿sí? Educativo, pedagógico y hasta espiritual que los feminismos nos están otorgando a nosotros en esta época, como varones. Y a partir de ahí, ahora sí, uno también lee a sus compas, a nuestros maestros mayores que tienen más, o tal vez 10 años más que nosotros trabajando, o 15 en el tema, y así. Sí, tenemos que hacerlo. Yo a eso, por ejemplo, que ellas trabajan mucho con el tema del autocuidado, las éticas de cuidado, ¿sí? Yo juguetonamente le he llamado el activismo. Ahí anda muy activista uno por fuera y no se ha echado ni un pan ni un café en todo el día y se anda desmayando. sí, No podemos ir a entregar la carne a la calle porque es un absurdo y así nos quiere el sistema. El sistema nos quiere en cuerpos y en mentes rotas. Eso es lo que quiere el sistema, peleándonos entre nosotros. Comamos bien, cuidémonos, siéntanse chidos y a partir de ese bienestar tratamos de hacer nuestro pedazo, nuestro surco del día. Y luego ya otra cosa mariposa y vas a ver a tus hijos y juegas con esto y disfrutas a tu pareja y si no con tu comunidad y con tus animales o tu jardín. Pero este rollo del activismo sufrido no es más que el mismo modelo, ¿sí? De beatitud y santidad de la catolicidad y qué hueva. sí, Es claro, pura, o sea, nos puede comer como la superioridad moral y este tipo de pavadas. claro, Por eso hablo de que pasemos de sentirnos hipervigilados a ser autoobservantes, pero desde la ternura, desde la compasión, desde el buen trato. ¿Ya? Dicen, no, ujú, ¿no les ha pasado que un día dicen, no mames, anduve que en tantos foros o que en tantos programas y que escribí aquí y allá, y ando de la chingadota con mis hijos o con mi esposa o con mi sí, vato? claro, Y uno dice, claro, bueno, güey, qué ridículo soy. O sea, ¿qué pedo? Y en lugar de que uno se empiece a autolastimar y agarrar el chicotito imaginario y, ay, por mi culpa, es, a ver, no, güey, estoy aprendiendo, desestructuré por exceso de trabajo mi vida, tengo que aprender otra vez a vivir con compasión las cosas, a pedir disculpas si hice omisión o estuve abandónico emocionalmente con mi pareja, con mis amigos y esto. Que también pasa el tema del activismo. Tanto anda que esté uno ayudando al mundo, que su propio mundo sí es una porquería. ¿Me explico? sí, sí, Yo no sé si, sí, yo no sé si le estoy quitando a la gente las ganas a la gente de hacer activismo con estos comentarios, pero hay que cuidarnos. sí. Y es lo que tú dices, ¿no? De la congruencia. O sea, finalmente el tema de pararse acá desde una postura política contraria exige un poco más de lo que cotidianamente tienes que hacer, ¿no? Y tú me haces pensar, Chris, en las enfermedades, que bueno, la OMS ha reconocido que ciertas enfermedades tienen orígenes emocionales. Entonces, pues desde ahí cuidar como la comida, el descanso, que es otro gran tema que podríamos hablar en algún momento. Así, o sea, tres, cuatro manos vamos a llenar así de puntos que calificar y que al final, como bien lo dices tú, o sea, pues por supuesto que en algún momento se vale estar cansado, se vale tirar la toalla, se vale decir, oye, ¿sabes Totalmente. qué? Ya no puedo, ¿no? Entonces, eh, no sé, Chris, desde ese punto y que ya nos aguantaron aquí casi hora y media No, pues en la charla. cuando ustedes me digan, yo soy muy parlanchín, cuando ustedes me digan. Sí, Chris, pues no sé,
está el compromiso este de hacer otros espacios para igual intercambiar ideas y el material que nos vas a compartir, pues bueno, en cuanto lo tengas, no te presiones, nos lo mandas, lo Ujú. subimos y lo dejamos. ¿Te parece, Chris? Encantado, encantado de compartir y te quiero agradecer mucho a ti y a todos los organizadores por generar estos espacios necesarios que a veces sentimos como, yo siento que podemos compartir esta emoción y te pregunto, que a veces somos poquitos, pero si le escarbamos nos vamos a dar cuenta que no somos tan poquitos, que en muchas de nuestras carnalitas de los movimientos feministas también nos respaldan y nos ayudan, que muchas de las personas de las disidencias también nos respaldan y nos ayudan, y que somos más la gente diversa, diferente y nutrida que los señores rancios y patriarcales que creen que dominan el mundo, ¿eh? Sí somos Sí, más nosotros y hay sí, que sí. unirnos. Sí, Miquel cuando hizo esta propuesta de la semana antipatriarcal, de repente empezó a juntar gente y lo que tú dices, de repente había 25 proyectos recibimos para esta semana, por eso nos dio el espacio para hacer casi 6 días de actividades, entonces Guadalajara, no es cierto, Chiapas, Oaxaca, Querétaro, la Ciudad de México, o sea, salieron compas de no sé dónde y hoy estamos todos aquí echando el pensamiento y haciendo la crítica, ¿no? Entonces, pues bueno, A ponernos recio y hacerlo desde la ternura y el amor y cuidarnos mucho. sí, Vamos a cuidarnos y a tratarnos bien porque el mundo ya nos ha tratado muy feo. No nos sí, merecemos más de eso. exacto, exacto. Pues bueno, Cris, muchas gracias por tu conocimiento, por tu tiempo, por compartirnos tu proceso personal. Eh, hemos aprendido mucho. Yo voy a escuchar este en vivo 2 o 3 veces para agarrar como más las ideas. Y pues bueno, para nosotros, para el comité organizador, para mí en lo personal, pues queremos extenderte el agradecimiento, A ustedes. y pues estamos aquí en la lucha, digamos, ¿no? Ujú. Estamos, no sé si la lucha es una palabra muy patriarcal. Este, Claro, sí, sí, sí. me gustaría pensar algo más allá de la guerra. Sí, yo creo que estamos floreciendo y que estamos, sí, terminando, floreciendo, expandiéndonos. Me gusta esa palabra. Creo que mucho tiempo hemos luchado y es importante, sí, entender el valor de la lucha, pero también tal vez la palabra florecer es más tierna, digo, por la temática de esta charla. Ok, Sí, entonces florezcamos, Cris. Muchas gracias, Cris. florezcamos. Te abrazo. Muchas gracias por el espacio. Bye, bye, A ti y a todos. Nos vemos. bye. Bella noche.